Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a trabajar con los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z y están conformados por los números positivos, los negativos y el cero. Si observamos esta línea de tiempo, vemos el cuadrito rojo que tiene la letra C, que quiere decir el nacimiento de Cristo, y se ubican los años anteriores a Cristo y los posteriores o después de Cristo. Si nosotros pensamos en la recta numérica, vemos que tenemos el nacimiento de Cristo, 0, y los números que están a nuestra izquierda, que están acompañados por el signo menos, que quiere decir que son los números negativos. Cuando yo voy a comparar los números enteros, tengo que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si nos paramos en el 0 y vemos los números positivos, enteros positivos, mientras más nos alejamos del 0, mayor es el número. ¿Qué pasa con la parte negativa? Mientras más me alejo del 0 a la parte izquierda, más pequeño es el número. Fíjense en el ejemplo. Si yo tengo dos naranjas, o sea, dos positivos, y tengo una naranja, obviamente voy a tener más cuando tengo dos. ¿Qué pasa con el menos 1 y el menos 2? Pensemos en la temperatura. Si yo tengo 1 grado bajo 0, 0 y 2 grados bajo 0. Si tengo 1 grado bajo 0, hace frío. Y si pensamos en el 2 grados bajo 0, es menor la temperatura todavía. Entonces tenemos 3 bajo 0, menor, 4, menor. Y ahí nos podemos dar cuenta que mientras más nos alejamos del 0 en la parte negativa, más pequeño se hace el número. Si nosotros vamos a ordenar en la recta numérica, es muy fácil porque ustedes realizan la recta numérica con SmartArt, insertando una tabla o la dibujan, siempre teniendo en cuenta las equidistancias. Y lo primero que tienen que ubicar es el 0, van a la izquierda con los negativos y a la derecha con los positivos. Si voy al punto 3, dice ordena los tríos de números enteros de menor a mayor. O sea que voy a pensar cuál es el más pequeño de estos. Por ejemplo, tengo el 2, el menos 1 y el 1. El 2, como es positivo, va a ser el mayor, el 1 y el menos 1. El menos 1, pensamos en la recta numérica, está antes que el 0, o sea, a la izquierda del 0, entonces nos damos cuenta que es el más pequeño, es el menor. Menos 1, pensamos en la recta numérica, estaría el 0, el 1 y el 2. Si pensamos en este, por ejemplo, decimos, ¿cuál es el menor? Menos 4, menos 5 o 10. 10 es positivo, entonces ya lo ubicamos en los mayores. Pero tenemos el menos 5 y el menos 4. Recordemos que mientras más se alejan los números negativos del 0, más pequeños son. Entonces pensamos que el 5 es menor que el menos 5, es menor que el menos 4, y después estaría el 10. Siempre pensemos en la recta numérica y en el detalle de que mientras más me alejo en la parte izquierda, en la parte negativa, mientras más me alejo del 0, más pequeño es el número. En el punto 4 dicen ordena, pero esta vez de mayor a menor. Voy a pensar cuál es el número mayor en estos negativos. Yo tengo el menos 5, el menos 2 y el menos 3. El mayor va a ser el que está más cercano al 0, que en este caso sería el menos 2. Después el menos 3 y el menos 5 sería el menor. Si voy a este ejemplo, tengo menos 7, 7 y menos 6. Como es de mayor a menor, el positivo va a ser el mayor. Pienso en el 0, el que está más cercano al 0 es mayor, porque tengo el 6 y el 7 negativos. El 6 está más cercano, entonces lo considero mayor que el menos 7. Entonces me queda de mayor a menor 7, menos 6 y menos 7. Siempre piensen en la recta numérica, en el 0, en la parte de su izquierda y en la parte de su derecha. Completamos según los datos usando la recta numérica. Aquí vemos un termómetro. Pensemos en un termómetro como una recta numérica en forma vertical. Lo que está en la parte superior al 0 va a ser lo positivo y en lo que está inferior lo negativo. Si vemos el punto A, dice que un termómetro marcaba menos 15 grados y la temperatura aumentó 6 grados. ¿Cuántos grados marca ahora? Vemos la recta numérica, que en este caso pensamos que es el termómetro. El 0, a la derecha serían los números positivos, o sea, los grados positivos, y a la izquierda los grados negativos o bajo 0. Dice que había una temperatura de menos 15 grados y aumentó, o sea, si aumenta me voy a ir
para el lado del 0. Si aumentó 6 grados, voy a decir menos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 son los grados que aumentó, entonces quiere decir que estoy en una temperatura actual de menos 9 grados o 9 grados bajo cero. Bueno, en este punto tienen que unir con flechas. Me fijo, 8 grados bajo cero, planta tercera, 100 metros bajo el nivel del mar, segundo sótano, 3 grados bajo cero. Tengo que tener en cuenta bien los detalles para ver si voy a buscar un número positivo o un número negativo. Aquí les hice un ejemplo, segundo sótano, si hablamos de un sótano está por debajo, entonces decimos que es un número negativo. Cuando yo quiero insertar, si estoy en Word, voy a insertar, en insertar voy a formas, en formas busco flecha y me paro, por ejemplo, en 8 grados bajo cero, busco el menos 8. Y ahí si quiero cambiarlo, puedo ir a este lugar y ahí voy poniendo la flecha como más me parezca y me guste. En este punto tenemos que ubicar los pares ordenados en el eje cartesiano. Recordamos el eje cartesiano está conformado por el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí en el ejemplo, cuarto cuadrante, me ubico acá. Tengo el par ordenado más 3 menos 1. Recuerdo que el más 3 pertenece al eje de las X o a las abscisas y el segundo término del par ordenado pertenece a las Y o a las ordenadas. Fíjense que dice más 3. Si es más 3, en las X yo me voy a ir o para la izquierda o para la derecha, pero como es positivo me voy para la derecha y busco el número. Aquí estaría el 3. Y el segundo término del par ordenado dice menos 1, entonces como es de las X o de las ordenadas, me voy a parar en la parte inferior, ¿sí? Del 0, porque es negativo. Aquí está el menos 1. Entonces me fijo y aquí estaría ubicando el punto E. ¿Cómo lo ubico si lo hago en Word? Voy a insertar. En insertar voy a ir a formas, en formas busco elipse, y lo ubico, voy a ubicar por encima para que ustedes se ubiquen, fíjense que lo achico, y ahí lo puedo mover, ustedes lo van achicando y lo van moviendo como a ustedes les parezca. Después yo puedo cambiarle el color, fíjense que voy acá, le puse este, sí, ustedes van fijándose. Le quieren poner la letra, entonces vuelven a insertar, en insertar van a formas, en formas van a cuadro de texto y lo ubican, voy a ubicar acá para que ustedes lo vean, coloco la E, después puedo también cambiar el relleno en la forma, lo pongo sin relleno para que no ocupe o cambie de color y sin contorno y ahí queda. Y ustedes lo van ubicando. Por ejemplo, si yo quisiera fijarme en este punto, en el D, digo D, cuarto cuadrante, otra vez me ubico acá, más 1. El más 1, si es el primer término del par ordenado, me voy a ubicar en las X. Como es positivo, me ubico a la derecha. Y el segundo término del par ordenado dice menos 3, entonces voy a ubicarme por debajo. Entonces tengo más 1 aquí y menos 3 me voy aquí. El tercer cuadrante, entonces me ubico acá, en el C. En el C pensaría menos 1, si es en las X, para este lado no es, eso obviamente para el lado izquierdo, me ubico acá, menos 2. Entonces, como estoy en el eje de las Y, no voy a ir a la parte superior, sino a la inferior. Entonces pienso, C, menos 1, menos 2. Aquí me ubico, ¿sí? Tienen que pensarlo siempre y no olvidarse que en el par ordenado, el primer término pertenece a las X, o sea, al eje horizontal, y el segundo término pertenece a las Y, o sea, al eje vertical. El punto 8 dice el par ordenado que corresponde a cada letra. Tenemos la A y la B, que son los ejemplos que les he hecho. A, me fijo, en el eje de las X, pertenece a la parte izquierda, o sea que estamos hablando de números negativos. Entonces digo menos 1, menos 2. Coloco menos 2. Cuando voy al eje de las Y o a las ordenadas, me fijo.
¿Ha subido o ha bajado? ¿Está en la parte superior o está en la parte inferior? No, se ha mantenido, ¿sí?, sobre la línea. Entonces quiere decir que como no ha subido ni bajado, es 0. Entonces el par de ordenado me quedó menos 1, menos 2, o sea, menos 2. Y como no subió ni bajó en el eje de la Y, es 0. ¿Qué pasa en el B? Aquí lo tengo. Digo, ¿fue a la izquierda o fue a la derecha? No, se mantuvo. Entonces, como se mantiene sobre el eje, es 0. Lo coloco. Me fijo dónde está. Como está en la parte superior, pensaríamos en un termómetro, en la parte de los grados positivos, me voy 1, 2, 3, o sea que es 3 positivos. Entonces el par ordenado sería 0, 3 positivo. Si pienso en el D, voy al D que está aquí, está en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante vamos a pensar en negativo, negativo. Me fijo, izquierda y derecha, a la izquierda. ¿Y a la izquierda cuánto se ha movido? Un lugar. Entonces pondríamos 1 en el primer número o término del par ordenado. Y nos fijamos en el eje de las Y o las ordenadas y decimos 1, negativo, 2, 3. Entonces va a quedar, obviamente como es tercer cuadrante, los dos números son negativos, menos 1, menos 3. Bien, y así van con todos los puntos. Bien, así llegamos al final. Espero que les sea de utilidad este video. Cualquier duda que les haya quedado nos escriben y nos ponemos en contacto. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos pronto.